Hace unos 5 años, a finales de noviembre, me contrataron para trabajar en el Hotel El Encanto, un establecimiento modesto, pero con suficiente elegancia de otra época, pisos entarimados, lámparas de araña apagadas y un aire de melancolía. Allí, la mayoría de las habitaciones estaban en mal estado, cortinas raídas, alfombras raídas y el típico silencio que se cuela tras la medianoche. La habitación 217 era especial. La asignaron a un cliente habitual, don Alejandro Montes, un profesor jubilado que llegaba cada mes para descansar. Acompañado siempre de un libro de historia y un termo de café, don Alejandro comentaba que escuchaba ruidos, pasos que no eran suyos, susurros apenas distinguibles. Nunca le creí al principio. Pensé, un adulto mayor, la imaginación y el aislamiento. Y en el fondo mi instinto me decía que tal vez había algo de verdad. El primer aviso lo dio Sandra, la recepcionista nocturna, en un mensaje escueto, con voz temblorosa. Hay alguien en la ventana de la bochina. No la abras. No muevas nada. Tienes que venir. Corrí hacia allá. La luz del pasillo estaba tenue, cubriendo todo con un velo de incertidumbre. Abrí la puerta con cuidado. Nada. Solo silencio, pero en la ventana un perfil oscuro, casi idéntico a una figura femenina de cabello largo, detrás de la cortina, observando hacia adentro. ¿Señora?, dije. No contestó. No se movió, ni respiró. Lo llamé un reflejo, una sombra proyectada por un coche en la calle. Le expliqué todo con nervios, intentando no alarmarme. Aquella misma noche, murieron 2 gallinas en un granero abandonado junto al hotel. Apenas comprendí la conexión. Sonó absurdo, pero algo me heló. La naturaleza se tambaleaba por algo. Pasaron 2 semanas con sucesos extraños, sábanas mal dobladas, toallas mojadas, luces encendidas en habitaciones vacías. Y cada noche, Sandra relataba lo mismo. Ella aparece en la ventana de la 217. Cuando le preguntaba por los ojos, su voz bajaba varias octavas. Una noche, me decidí a ser guardia disfrazado de ordenanza. Entré en la sala contigua a la 217, sin prender la luz, con apenas el resplandor de la farola del patio trasero. Esperé, respirando con cuidado. A las 12 escuché la cortina moverse. De fondo el viento, y aquella figura apareció, de espaldas a mí, pegada al cristal, mirando hacia adentro. Sentí un escalofrío que me sacudió. Apreté el puño en el bolsillo. No vibraba el celular. La respiración se me cortó. Cerré los ojos. Al abrirlos, nada. La cortina quieta. La figura se había ido. Pero en la ventana había algo. Una mano dibujada con el bajo del cristal, como una firma de presencia. Decidí hablar con don Alejandro. Su voz estaba ahogada por años y por miedo contenido. Yo la he visto, muchacho. A ella, con su vestido oscuro y aquellas manos largas. No pestañea. ¿Tiene nombre?, pregunté. Dicen que la llamaron la bruja de la ventana. Se cuenta que murió hace décadas en ese hotel. Fue acusada de brujería. Decían que podía ver tu miedo y entrar en tus sueños. Murió sola, y desde entonces ronda por ahí. Durante el día investigué. Encontré artículos sueltos en periódicos locales sobre una mujer llamada María Guadalupe Álvarez, que fue arrestada en 1964, en ese mismo terreno. Tenía varias acusaciones por curanderismo, desapariciones extrañas. Murió en su casa, supuestamente envenenada por los vecinos. Pero entonces, ¿por qué en el hotel? ¿Alguien la metió ahí? Llevé los recortes a la noche. Se los mostré a Sandra y don Alejandro. Don Alejandro suspiró. Sí, es ella. Mi madre me contaba. Murió en aquella casa. La casa propiedad del hotel hace años, que después demolieron para construir estas habitaciones. Fue el momento en que comprendí. No había fantasmas amistosos. Esto era algo más profundo.
La señora no merodea por meros pasillos. Está anclada a ese cuarto, a esa ventana, a esa hora, a tu curiosidad. Y aquella noche temblé mientras hacía ronda. Las habitaciones estaban en silencio. Y llegué al pasillo de la 20. Vi un pezón de luz en el dintel de la habitación contigua. La 20. Abrí la puerta un poco. Nada. Pero percibí el olor, humedad, hierbas quemadas, un dejo de café rancio. En una de las camas, una cruz pequeña, hecha con ramas. No había nadie. Todo estaba colocado de forma simétrica, quizá por ella o para invocarla. Retrocedí sin hacer ruido. Cerré la puerta. Y al girar sentí que alguien me observaba. Una presencia, no en la ventana, sino detrás de mí, tan cerca que percibí el aliento gélido. Giré la cabeza y no había nada, pero sabía que estaba ahí. Me quedé sin aliento hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Sandra no apareció. Pensé que había pedido el día libre. No me preocupé, hasta que la señora Ramírez, quien limpiaba las habitaciones, se me acercó al mediodía. «Oye, joven, la muchacha de la recepción no venía anoche, Sandra». «No, yo tomé el turno entero». «¿Por qué?». «Es que en el baño de la habitación 217 había huellas de pies mojados, como si alguien hubiera estado descalzo, pequeñas de mujer». Volví a la habitación 117 con una llave maestra. Todo parecía normal, pero en el espejo del baño había un mensaje escrito, con un trazo tan fino que parecía hecho con una uña larga. Ella la vio. El corazón me dio un vuelco. ¿Sandra entró ahí? ¿O alguien algo la arrastró? La llamé decenas de veces. Le mandé mensajes. Nada. Su celular daba tono, pero no contestaba. Pasaron 2 días. Nadie sabía de ella. Hasta que el tercer día don Alejandro volvió. Llegó pálido, desencajado, sin su termo, sin libro. Me pidió hablar en privado. La vi otra vez. Me visitó. Anoche. Yo estaba en casa. ¿La bruja? Sí, pero no en sueños. Estaba en la ventana de mi cocina. Yo vivo en Juárez, hijo, a cientos de kilómetros de aquí. Pero era ella idéntica, sosteniéndose del marco como si el cristal no existiera. Me sonrió y escuché una voz detrás, la voz de Sandra. Decía mi nombre, como susurrando, como perdida. Esa noche decidí arriesgarlo todo. Volví a la 2017. Me instalé allí, con una grabadora, una cámara y una vela. No tenía fe en los aparatos, pero necesitaba pruebas. Coloqué la cámara apuntando directo a la ventana y me senté frente a ella. A las 2:39 am, escuché un golpe suave, no del cristal, sino del armario de la habitación. Me acerqué, lo abrí, vacío, pero al cerrar la puerta, la ventana estaba empañada y no hacía frío. La vela parpadeó y su luz bailó en todas direcciones. Y fue ahí cuando apareció una silueta, esta vez más nítida, pegada al vidrio. No se veía su rostro, solo el cabello lacio, negro, muy largo, que tapaba gran parte, pero lo que no podía ocultar eran las uñas, largas, deformes, como garras. La cámara dejó de grabar. El visor parpadeó en rojo y se apagó. La grabadora chirrió y luego hizo un sonido que parecía una risa. Me acerqué, temblando. Y entonces golpeó. Del otro lado del vidrio, 3 golpes secos. Uno por cada noche que había ido al hotel, pensé. No corrí. No podía moverme. Era como si un peso invisible me presionara los pies al suelo. Vi algo moverse dentro de la habitación. Una sombra más baja, como de una niña. Caminaba hacia el armario, en silencio absoluto. La vela se apagó. La oscuridad no fue total. La luna proyectaba su luz,
y en el reflejo del vidrio, ella ya no estaba afuera, estaba dentro. Grité. Busqué la salida. La puerta estaba cerrada, con llave, y mi copia ya no estaba en el bolsillo. Golpeé, lloré, supliqué, y en ese momento escuché su voz, justo detrás de mí. ¿Ya me viste? Sentí un aliento frío en el cuello. Cuando giré no había nadie. Pero en la cama estaba Sandra, su cuerpo pálido, como dormido. La toqué. Estaba viva, pero profundamente inconsciente. En su muñeca había una marca como de garras, 4 líneas negras, como si hubieran quemado su piel. La saqué como pude. Grité por ayuda. La ambulancia tardó casi 1 hora. Nadie podía explicar cómo llegó ahí. No había registros. No se vio en las cámaras del lobby. Nadie la había dejado entrar. Ella despertó en el hospital 2 días después, repitiendo una sola frase: está en todos los reflejos. Ya no se va. Tras el incidente, el hotel cerró por reformas. Don Alejandro murió 1 mes después, en su departamento. Su cuerpo fue encontrado frente a un espejo empapado, donde había algo escrito: ¿ya me viste? Sandra dejó la ciudad. Yo también, pero a veces aún sueño con esa ventana. Y lo peor es que no está en un hotel, está en mi habitación. Miro por ella cada noche, esperando no verla ahí. Pero sé que un día me devolverá la visita. Porque si algo he aprendido de la bruja de la ventana, es que una vez que la ves, ella también te ve y nunca olvida.